Por favor, por nuestro culto, por cada uno de tus hijos que se han hecho presentes. De igual forma, Señor, bendecimos a aquellos, Padre, que no pudieron estar en esta noche, pero sabemos que los demás cultos, Señor, se arreglarán, serán de bendición, Padre Celestial, para nuestras vidas, Dios Todopoderoso, también estando ellos acá presentes. Y ahora te suplicamos, Señor, porque pongas guarda, papito lindo, en mis labios, Dios Todopoderoso, por favor, para poder trasladar, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, de tal forma que la misma, Señor, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, papito lindo, en el nombre de Jesús, que tu palabra venga a exhortarnos, pues aquí estamos, Padre, estés dispuesto a recibir esa exhortación, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Confesamos una vez más que tu palabra viene a caer en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, que llevará mucho fruto para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados por medio, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Cuando dicen gloria a Dios, le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios los bendiga, pueden tomar sus lugares, sean bienvenidos una vez más cada uno de ustedes a este lugar. Amén. Vamos, a continuar y a la vez a empezar, mis amados hermanos, con este tema que lo hemos titulado La esencia del alma trastocada. Si ustedes se recuerdan este tema, yo estaba revisando y ya va a ser hace un año más o menos aproximadamente que yo empecé a tocar este tema, tal vez unos 10, 11 meses más o menos por ahí. Pero ayer, mis amados hermanos, fuimos nosotros a discipular. Y en esas oraciones que siempre, ¿verdad?, todos aquellos que predicamos le hacemos al Señor de cuál es el tema, ¿verdad?, ¿qué quieres que predique? El Señor traía a mi memoria este tema, amén. Y vamos a, como lo muestra la Biblia, a rumiar un poquito, ¿verdad? Pero a la vez también les voy a trasladar algunas cosas que no las hemos visto de este mismo tema. Entonces el tema es la esencia del alma trastocada. Miren, voy a ir avanzando, mis amados hermanos, porque ya básicamente de este tema yo ya prediqué 2 veces del mismo tema y hay 2 partes del tema, amén, aunque no he dicho nada. Entonces, si ustedes desean escuchar, digamos, la primer parte de lo que prediqué ayer, pues ahí yo se los mandé al grupo de la iglesia, ¿verdad?, en WhatsApp, ahí pueden ustedes escuchar. Pero voy a hacer un muy breve resumen. Esto quiero que lo tengan muy claro, mis amados, lo que está ahí, este comentario dice: uno de los más grandes conflictos de nosotros, amén, como cristianos, es que pretendemos caminar por el camino de la regeneración. Entiéndase, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el camino de la regeneración, arrastrando nuestro pasado. Ese es uno de los grandes conflictos nuestros como cristianos, mis amados hermanos, que queremos que todas las cosas en nuestras vidas sean hechas nuevas, pero no queremos soltar el pasado. Una de las cosas, miren, que ustedes y yo tenemos que tener claras, amén, es de que aunque ustedes y yo hayamos nacido, le decían a Donay ayer, entonces él nació en una cuna pastoral, así le decían, porque sabe que nació siendo mi esposa y yo ya pastores, amén. Entonces, aunque ustedes y yo hayamos nacido en una cuna pastoral, entiéndase, nuestros papás eran pastores, necesitamos, mis amados hermanos, abrirle nuestro corazón al Señor, porque Dios no viene a salvar nietos, amén. Dios viene a salvar hijos, amén. Y si yo soy hijo de Dios, no significa que porque yo sea hijo de Dios, mis hijos van a ser sus nietos. Ellos también tienen que ser sus hijos. Pero el gran problema con nosotros es de que todos nosotros, repito, aunque hayamos nacido en una cuna cristiana, entiéndase, mis papás eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, mis bisabuelos eran cristianos, en más de algún momento yo tengo que abrirle mi corazón al Señor y reconocer mi condición. Pero mientras que llega ese proceso, esa etapa, esa edad, ese tiempo, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, pero si se acuerdan me responde, si no, pues no tengan pena. Pero ¿se acuerdan qué edad tenían cuando le abrieron su corazón al Señor? ¿Sí? ¿Qué edad tenían? Tenía 15 años, gloria a Dios. ¿Y cuántos tiene ahora? No, eso no se dice. Ok, ¿por qué le digo eso, mis amados hermanos? Yo tenía 11 años, amén.
pero a los 15, miren, él a los 15 le abrió su corazón, yo a los 15 me aparté, pero yo le abrí mi corazón al Señor a los 11. Ok, luego me aparté otros 5 años, hasta los 20, entonces podríamos decir que de 11 más 5, ¿cuántos años son? 16, ok. En esos 16 años en los que no le había abierto mi corazón al Señor, se lo abrí, pero volví al pecado, volví atrás. Esto es lo que quiero dejarles en su corazón. En esa etapa de antes de Cristo, ese es nuestro pasado. Amén. Pero la Biblia dice acá que las cosas viejas van siendo hechas nuevas. El conflicto es que si ustedes y yo no soltamos nuestro pasado, todo lo que hicimos antes de Cristo nos va a venir a visitar ya estando con Cristo, y ahí viene el conflicto de cómo voy yo a enfrentar eso. Porque mucha gente, mis amados hermanos, antes de Cristo, por ejemplo, hubo gente que antes de Cristo se casó, se divorció, se volvió a casar y se volvió a divorciar, y llega un momento en el que ahora en Cristo se casa, se enamora, pero todo el pasado, en el pasado dejó tal vez unos cuantos hijos, y ahora viene la pensión, la manutención, y eso que hay que hacer. No, las cosas viejas ya pasaron, hay que miren cómo se mantienen. Esas cosas del pasado pueden llegar a estorbar, amén. Y si yo no me caigo en esto que dice acá, el camino de la regeneración, cuando venga mi pasado a querer cobrar la factura, ahora que ya estoy yo en Cristo, voy a volver al pasado. Me va a amargar la vida. ¿Por qué? Porque tengo un alma trastocada. Entonces miren, yo voy a ir avanzando porque esto yo ya lo expliqué, mis amados hermanos. La Biblia dice ahí, en esa cita, yo solo la voy a mencionar, dice ahí que ustedes y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Que el Señor guardará que el Señor nos santifique por completo, y que guarde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensibles hasta la venida del Señor. Amén. Pero dentro de lo que está ahí, esta versión utiliza la palabra íntegros. Voy rápido porque esto yo ya lo hablé. Antes de hablar de lo íntegro, dice la Biblia en Eclesiastés 12:7 que cuando la persona muere, el cuerpo vuelve al polvo. En número 3, en Eclesiastés 12:7 también dice que el espíritu vuelve al Padre, pero el alma, según Ezequiel 18:4, que pecare, esa morirá. Pero según Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17, el alma que se consagre será arrebatada. Aquí viene algo, mis amados hermanos, muy interesante, de que ustedes y yo tenemos que escudriñarnos, amén. No voltear a ver si estamos casados a la esposa, si al esposo, si tenemos hijos a nuestros hijos, sino ver hacia adentro, amén. Miren, pues es que no se los leí. Mejor vamos a leer. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, que os separe de las cosas profanas, vulgares, os haga puros, íntegros e inmaculados, consagrados a Él para su propósito, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo se conserven íntegros e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya en este cuadrito está lo que pasa con el alma, lo que pasa con el cuerpo y lo que pasa con el espíritu cuando morimos. Pero la Biblia, lo acabamos de leer, dice que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que estar íntegros. Perdónenme si voy rápido, pero es que esto ya lo expliqué, pero no quiero saltar de una vez. Entonces la palabra íntegro significa que no carece de ninguna de sus partes. Una persona íntegra es una persona que no se encuentra dividida dentro de sí. Una persona dividida dentro de sí dice voy a hacer esto, pero hace otra cosa, o dice no voy a hacer lo otro y resulta haciendo todo lo contrario. Amén. Pero una persona íntegra es una persona entera, intacta, completa y plena. Ahora bien, ¿quién es una persona que ya no está íntegra? ¿Quién es una persona que tiene su alma trastocada? Es una persona que está rota, incompleta, vacía o dañada. En la vida, mis amados hermanos, aquí ya llegamos a nuestro desarrollo. Nos pasan muchas cosas, mis amados hermanos, que nos van marcando la vida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero les pregunto, ¿por qué creen ustedes que las personas que llegan al punto de separarse, de divorciarse de su esposo o de su esposa, ¿por qué lo hacen? Ya no hay amor, dice el hermano. No se olviden del tema, alma trastocada. La esencia del alma trastocada. ¿Por qué lo hacen? Si cuando llegaron delante del altar se profesaron amor eterno hasta que la muerte los separe.
2 meses, yo conozco un matrimonio aquí en Costa Rica que se casaron y a los 2 meses ya se habían dejado. Eso pasó hace poquito. ¿Por qué? Exacto, ese es el punto. Porque le trastocaron el alma, porque ella se imaginaba que él era el príncipe azul. Es decir, cuando le dio el beso al príncipe fue al revés, ¿verdad? En lugar de dar el beso al sapo y convertirse en príncipe, le dio el beso al príncipe y se convirtió en sapo. ¿Y ahí qué pasó? Le trastocó el alma y hasta aquí, yo a vos ya no te aguanto, ya no te soporto, adiós. ¿Por qué se separaron? Porque alguno hizo algo que le trastocó el alma al otro, a la otra, y eso la hizo cambiar, eso lo hizo cambiar de parecer, y yo ya no te quiero, lárgate. Le trastocó el alma. El conflicto, mis amados hermanos, yo les estoy poniendo nada más un ejemplo, es de que hay muchas cosas similares a esas que nos van trastocando el alma, y el problema de tener un alma dañada, como lo dice acá, un alma dañada, un alma rota, un alma incompleta, un alma vacía, es que ustedes y yo perdemos la identidad con la cual Dios nos creó, nos formó y nos envió. Yo les hacía una pregunta el día domingo, y si ustedes se recuerdan, yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes tienen miedo de predicar? Como 2 creo que levantaron su mano. Los demás, hasta miedo a levantar la mano tienen. ¿Por qué miedo a predicar, mis amados hermanos? Cuando la Biblia dice, no le dijo a sus discípulos, esa es la gran comisión, y nos la mandó a todos, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué miedo a predicar? Porque alguien nos dijo. ¿Qué nos pudo haber dicho alguien que nos inhabilita para poder servir al Señor? Que no lo hacemos bien. Alguien, por ejemplo, tal vez cuando estábamos pequeños nos dijo, perdónenme mis amados hermanos, pero yo tengo que hablarles claro porque estas son las cosas que trastocan el alma. Nos dijo, tan bruto que sos. Entonces, esas palabras, mis amados hermanos, ¿qué es lo que van formando en el corazón de una persona? Con mucho respeto, pero que es bruto. Hay mucha gente que no puede manejar un vehículo, no puede manejar una moto. ¿Y por qué creen que no puede? Si quisieron. Porque tal vez le dijeron al papá, enseñame. Y el papá, va, venite, pues, subí. Agarró la moto, así, no, bruto, bruta. Entonces, ¿qué pasó en esa alma? Pues si yo le digo a mi papá que me enseñe a manejar, me va a maltratar, mejor no aprendo. ¿Y si fue con el esposo? ¿Y si el esposo le dijiste, enséñame a manejar? ¿Y cómo te trató el esposo? Entonces, esas cosas, mis amados hermanos, que quisimos hacer o intentamos hacer, pero ahora no, definitivamente yo no. Es porque tienes el alma trastocada. Y no podemos seguir viviendo con un alma trastocada. Tenemos que identificar qué fue lo que nos trastocó el alma y en el nombre de Jesús sanar el alma. ¿Para qué? Para que entonces yo haga y cumpla el propósito de Dios en mi vida. Gracias. Amén. Miren pues, por poner algunos ejemplos. Gedeón. Ya hemos hablado de Gedeón. Cuando Dios está llamando a Gedeón para ser el juez de su pueblo, le dice, mira, le dice, yo soy muy insignificante y dentro de la tribu de Manasés mi familia es la más insignificante y yo el más pequeño de todos ellos. ¿Quién le había metido esa mentalidad a Gedeón? ¿Saben quién le metió esa mentalidad a Gedeón? Los madianitas. Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que los madianitas solo esperaban que los israelitas fuera tiempo de cosecha y les caían como langostas y se devoraban todo. Entonces lo que Gedeón había aprendido era que él tenía que cosechar para que los madianitas vinieran y se llevaran todo. Y cuando ustedes ven que Dios le hace el llamado, ¿qué era lo que Gedeón estaba haciendo? Preparando lo que él había sembrado, cosechándolo para que los madianitas se lo llevaran. ¿Para qué? Para no tener problemas. Entonces, ¿quién le había metido esa mentalidad a Gedeón de que él era el más insignificante de todos? Los madianitas, los enemigos, los que venían a robarle lo que él estaba cosechando.
Entonces, ¿quién nos mete a nosotros la mentalidad de no puedo? De, ay, qué miedo, qué pena, qué vergüenza. Ah, no, que lo haga el pastor, que lo haga la pastora. Yo no puedo. ¿Quién te metió esa mentalidad? Un alma trastocada. Ahora habría que ver, repito, quién la trastocó, qué la trastocó. Pero lo tremendo de esto, mis amados hermanos, es que a todo aquel que le trastocan el alma, es porque quiere, es porque se dejó, es porque lo permitió. Porque ¿qué pasó cuando Dios llama a Gedeón? Y Gedeón empieza a ser juez. ¿Regresaron los madianitas a robar la cosecha? Ya no. Antes bien, los vencieron. Bueno, y no que era el más insignificante de su familia, sí, pero como Dios lo llamó, Dios le dio la provisión, Dios le dio las armas, Dios le dio el carácter, los venció. Pero ¿y si tú y yo, mi amado hermano, toda la vida? No, yo no puedo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Nunca. Así es, nunca. Y entonces, mis amados hermanos, que Dios nos libre, vamos a pasar nuestra vida en esta tierra sin ningún tipo de bendición, sin ningún tipo de fruto. Amén. Y a nadie le vamos a marcar la vida. Pero yo tengo que avanzar porque todo esto yo ya lo dije. Entonces, miren pues, en la Biblia, mis amados hermanos, cuando en la Biblia aparece la palabra en español, ¿verdad? Alma, la palabra mente, la palabra corazón, en algunas aparece hasta la palabra hígado, en algunas aparece la palabra entraña, aquella que uno le echa limoncito así, qué rico con tortilla, la palabra entraña, intestino. O sea, cuando en la Biblia aparecen esas palabras, aunque en español pareciera que está hablando de diferente cosa, pero en griego, que es esa palabra que aparece ahí, la palabra dianoia, la mayoría de veces está hablando de lo mismo, solo que está haciendo referencia a alguna parte del cuerpo, pero está hablando de la mente. Y esta mente, dianoia, mis amados hermanos, es la mente. Ustedes y yo tenemos mente, ¿verdad? Y dicen los científicos de que la mente se divide en consciente, subconsciente e inconsciente. Las tres cosas las tenemos nosotros. Pero cuando se habla en la Biblia de la mente dianoia, o del alma dianoia, o del corazón dianoia, espero darme a entender con eso, se está hablando de la mente consciente, pero también está hablando de el presente. Yo ayer tuve una confusión y dije que era el pasado, pero hoy lo volví a revisar y no, es el presente. Amén. Entonces, ustedes y yo en este momento estamos conscientes, ¿sí o no? Ok. ¿Qué le dice su conciencia? ¿Consciente de qué están en este momento? Consciente de que dejé los frijoles, pastor, y el pinto. A ver, ayúdenme pues. ¿Conscientes de qué están en este momento? De que estamos en la iglesia. Consciente. Ese es mi presente. Amén. Ya el futuro, ¿qué sería? Ay, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Tengo que ir a hacer. Es otra cosa, pero ahorita conscientes de que estamos en la iglesia, de que estamos en la hora de la prédica, ¿verdad? Nadie lo está haciendo, ¿verdad? Pero solo quiero poner un ejemplo. No es el momento de que yo esté revisando mi teléfono, no, sino estoy el momento consciente, presente, ¿de qué? De que estoy en la iglesia. Ok, pero ¿por qué ustedes y yo sabemos que estamos en la iglesia? Aparte de que porque estamos conscientes, estamos en el presente, porque eso ya ha sido almacenado en la memoria que tiene nuestra mente. Pero vamos a avanzar. Espero haberme dado a entender, mis amados hermanos. Y si no, escuchen el tema que ya les envié. Ahí lo expliqué yo más detalladamente, porque esto yo lo hablé ayer. Entonces, miren, la mente consciente, que es el presente y habla de la memoria, el consciente se define como la facultad que tiene el ser humano para obrar y asumir las consecuencias de sus acciones, según sea su percepción de lo que es el bien y de lo que es el mal. La mente consciente nos permite percibir, recibir, apreciar, captar, notar, escuchen esto, oír, ver, oler, gustar y tocar. Esas últimas 5 cosas nos están hablando de los 5 sentidos. Entonces, las 5 grandes puertas que ustedes y yo tenemos, mis amados hermanos, para que nos trastoquen el alma son los 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Por ejemplo, ¿conocen ustedes a alguien
que haya tenido problemas con su cónyuge por lo que vio en su celular? ¿Conocen a alguien que haya tenido problemas con su cónyuge por lo que oyó en su celular? Bueno, ahí se los dejo. Ese es el consciente. Dianoia, la palabra dianoia, la palabra mente y la palabra esta dianoia tiene aquí los significados. Número 1, la palabra dianoia significa memoria, actitud, propósito, intención, pensamiento profundo, prepararse para la acción y estar dispuesto a aprender. Eso es lo que significa la palabra dianoia, la palabra mente. Amén. ¿Por qué aparece ahí la palabra espíritu? Porque aunque estamos hablando de la mente dianoia, que esta mente puede ser trastocada cuando ustedes y yo tenemos una mala memoria, una mala actitud, un mal propósito, una mala intención, un pensamiento profundo pero malo, cuando yo no me quiero preparar para la acción, cuando no estoy dispuesto a aprender, lo que se trastoca de mi ser integral es el espíritu. Entonces a mí me da lo mismo orar o no orar, me da lo mismo congregarme o no congregarme, me da lo mismo ir al culto, o bueno, es lo mismo, vas a ver con otras palabras, me da lo mismo las cosas de Dios que las cosas del mundo, igual, no hay ninguna diferencia. Si voy al culto, bien, y si no voy, mejor. Además hoy hay partido. Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa en esos momentos? Aquí vamos, bueno, no les he leído esto, pero ¿qué está pasando en esos momentos? Esa almita está trastocada. Memoria. La memoria humana es una función del cerebro que nos permite adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Esto ya lo hablé, mis amados, ya no puedo quedarme en lo mismo, pero acuérdense que mencionamos el pasado del principio, de que no podemos pretender andar en una vida de regeneración cargando el pasado. Y cuando en el presente o en el futuro el pasado te visite, no te lamentes, no te frustres, no le eches la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces cuando el pasado, ahí se van a dar cuenta, vamos a llegar ahí, cuando el pasado me visite en mi presente, yo tengo que ser una persona regenerada. ¿Para qué? Para que cuando venga el pasado no me estorbe, valga la redundancia, como me estorbó en el pasado. ¿Me di a entender? Amén. Miren esto. ¿Cómo puedo identificar yo en mí, no en mi esposo, no en mi esposa, no en el hermano, en mí, que tengo un alma trastocada cuando soy una persona impulsiva? Me entero de algo, me dicen algo, ni siquiera averiguo cuál es el texto o el contexto, sino yo reacciono. ¿Y a mí qué me importa? Impulsiva, alma trastocada. Ahí solo se los voy a leer: empujar, desconsuelo, perversión acelerada, apatía, depresión, desmotivación. Y si le pusieron atención a la profecía, hoy hablaba de algo de esto: depravación, desfallecimiento, desenfreno, maldad, desánimo, corrupción y vicios. Pero vamos a avanzar. Lo que está en la pantalla, mis amados hermanos, son las 15 veces, eso fue lo único que yo encontré, en las que en la Biblia aparece la palabra dianoia. Solo se los voy a leer. En Marcos 22:37 dice que tengo que hablar al Señor con toda mi dianoia. En español, con toda mi mente. Marcos 12:30, Lucas 10:27 dice lo mismo, que tengo que amar al Señor con toda mi mente. Les voy a leer los que están en celeste primero. Efesios 1:18 dice, habla de que tengo que tener una mente abierta para recibir su verdad. Hebreos 8:10 habla de que las leyes de Dios serán puestas en nuestras mentes. Hebreos 10:16 habla de que su palabra será escrita en nuestras mentes. Primera de Pedro 1:13 habla de que tenemos que tener mentes listas para actuar. Segunda de Pedro 3:1 tengo que tener una mente limpia. Primera de Juan 5:20 tengo que tener una mente entendida, inteligente y capaz. Esa es la mente dianoia con la que Dios nos creó y nos formó. Amén. Esa es un alma sana. Pero ¿qué es lo que trastoca mi alma? Según Lucas 1:51, la soberbia en la mente trastoca el alma. O sea que alguien que no cuando comete un error no lo reconoce, cuando alguien se lo hace ver dice que no, ahí hay soberbia. Esa alma, ¿por qué no puede reconocer su error? Porque está trastocada. Alguien le hizo daño y él o ella se dejó. Efesios 2:3 dice, ¿por qué el alma se trastoca? Porque la mente le obedece a la carne
y obedece a la mente. ¿Qué es la carne? La carne es la unión de mis malos deseos del alma con el cuerpo. Por ejemplo, yo veo aquí este teléfono, ay, parece que es un iPhone, me gusta. Ok, está bien que el iPhone te guste, pero la carne viene a hacer, me lo robo. Esa es la carne, amén. La unión de mis malos deseos con el cuerpo, porque yo puedo tener, y además la Biblia así lo dice, que cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Malos deseos podemos tener, amén, pero si yo no me los robo, se queda solo en malos deseos. Pero si yo tengo malos deseos y me los robo, esa es la carne, amén. Y eso es lo que trastoca el alma, hacerle más caso a la mente, a la carne, que al espíritu. Por ejemplo, el Señor me está mandando a orar, ay, pero qué pereza. La Biblia dice que el que no ora ya cometió pecado. El profeta Samuel decía, lejos esté en mí el pecar dejando de orar por ustedes. ¿Qué más trastoca el alma, mis amados hermanos? La mente envuelta, según Efesios 4:18, en oscuridad o en tinieblas. Amén. Una mente que está en tinieblas, mis amados hermanos, por más que uno le explique, no entiende. No entiende. Aunque se lo expliquen como sea. Pero miren, esta es la única cita que les voy a leer de este punto, porque todo esto yo ya lo hablé. Miren pues, Lucas 10:27 dice la palabra del Señor. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Esa es la palabra dianoia. Acuérdense que la dianoia nos habla de el consciente, amén, el presente y la memoria. O sea, para amar al Señor, yo tengo que estar consciente. O sea, a mí nadie me puede obligar a amarlo. Si lo amo, tengo que actuar pues como una persona ama. Y si no lo amo, pues de la misma forma, actúo como alguien que no ama y punto. No me voy a complicar la vida diciendo que lo amo, pero miren qué tremendo que la que dijo esto fue Dalila. Dalila le dice a Sansón, tú dices que me amas, pero ya esta es la tercera vez que me engañan. Tu corazón está lejos de mí, le dice. Y Dalila amaba a Sansón. No, lo que Dalila amaba eran las monedas que le habían ofrecido por entregarlo. Pero miren, ella que ni amaba, le exigía amor a Sansón. ¿Y por qué Sansón le terminó abriendo su corazón? Porque él sí la amaba. Pero ¿cuál fue su grave error? Que le expresó su amor conscientemente a una filistea y no a Dios. Ok, entonces dice acá, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y vean lo que le dice aquí. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Haz qué? ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Haz esto. Amar al Señor con toda tu mente. O sea, ahí está todo, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de la mente nada más. Amar al Señor con tu mente. Amar al Señor en tu presente. Amar al Señor conscientemente. Ok. Entonces la Biblia, con esto termino este punto para avanzar al segundo. Le dice, haz esto y vivirás. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo queremos tener vida. Un amén. ¿Queremos tener vida? ¿Qué dice la Biblia ahí? Ama al Señor con toda tu mente. Haz esto y vivirás. Ok, vamos a avanzar a la segunda. Esta no la he explicado por ningún lado. Hoy va a ser la primera vez que la explique, entonces probablemente vaya un poco más despacio. Y por último, la otra, de plano, no me va a dar tiempo a explicar la otra, que sería esta. Amén. Pero por lo menos con esta que les explique, ya vamos a entender lo que es el consciente y el inconsciente. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, ya no es la palabra dianoia, sino es la palabra nous. Ustedes pueden buscar esto en la concordancia, en el internet, y ahí les van a aparecer los significados. Amén. Pero cuando hablamos de la mente, nous, o el alma, nous, mis amados hermanos, estamos hablando de el inconsciente, que es otra de las partes que tenemos en nuestra mente, pero estamos hablando de el pasado, o sea, de todo lo que ya nos pasó, y estamos hablando de el intelecto. No es lo mismo la memoria a el intelecto.
Amén. Por ejemplo, yo tengo memoria y por la memoria que yo tengo guardada, sé que cuando me vaya de aquí, me vaya caminando en carro o como me vaya, yo sé dónde vivo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso ya está guardado en mi memoria. Amén. Ya el intelecto sería que yo venga, por ejemplo, hoy no me quiero ir en carro, me voy a ir en moto o me voy a pie, en avión o helicóptero. O pido un Uber, punto. Eso ya es el intelecto. Pero cómo llegar, usted ya sabe. Cómo se va a ir, es otra cosa. Amén. Ok, entonces esto es importantísimo, mis amados hermanos, porque vamos a hablar un poco el día de hoy de el pasado. Pero vamos a hablar del inconsciente. Y si no recuerdo mal, vamos a ver, así aquí está. Mejor se los leo para no estar ahí con cosas. Avancemos. Miren pues, cuando los científicos explican lo que es el inconsciente, la mente inconsciente, que es la mente nous, dicen ellos, esta parte, miren qué tremendo, ocupa la mayor parte de nuestra mente. O sea, el inconsciente, ya hablamos del consciente, ¿verdad? El inconsciente, dicen, es que ocupa la mayor parte de nuestra mente. Cuando hablamos de la mente nous, cuando hablamos del inconsciente, estamos hablando de el pasado. Y yo no sé, experimentenlo, mis amados hermanos, pero durante el día, cualquier día, puede ser al salir del culto, puede ser mañana, en cualquier momento, pónganle atención a lo que piensan. Y pues nos vamos a dar cuenta si pensamos más en el presente, si pensamos más en el futuro o pensamos más en el pasado. Si ustedes porque eso se puede, mis amados, se puede experimentar, se detecta, este pensamiento es del pasado. Se van a dar cuenta de que inconscientemente, amén, el pasado aún les estorba. Y por eso, mis amados hermanos, es que a la hora de desarrollar el intelecto, les da miedo. Y yo les mandé un video ahí al grupo de la iglesia, no sé si lo habrán visto. Si lo vieron, pues saben de qué les hablo. El pastor que habla ahí, bueno, él ya falleció, ¿verdad? Es el pastor del apóstol Sergio. Es el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y él dice ahí, mis amados hermanos, que nadie llega a una congregación, yo lo estoy parafraseando, a calentar una silla. O sea, ustedes y yo no nos congregamos solo porque, qué bonito ya crece. No, ustedes y yo nos congregamos porque tenemos que crecer. Nos es tanto una necesidad como una obligación. Y si ustedes pretenden, mis amados hermanos, pasar sentados ahí toda su vida, mientras que mi esposa y yo estemos pastoreando acá, déjenme decirles que les voy a quitar la silla. ¿Y para qué, pastor? Para que hagan algo, mis amados hermanos. Ustedes no pueden estar aquí martes, miércoles ensayo de alabanza, jueves otra vez culto, domingo, solo sentados. Y si esa es su visión, ya no voy a dejar que se sienten. ¿Y qué? Me quedo parado. No, mis amados hermanos, si ustedes se congregan es porque tienen que crecer. ¿Y cuál es la talla que tenemos que dar? En esta tierra, la talla del varón perfecto. ¿Para qué? Para poder ser arrebatados. Y el varón perfecto que es Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Fue a predicar 3 años y medio y le cambió la vida al mundo. Entonces ustedes y yo tenemos que tener presente esto, mis amados hermanos, de que si nos congregamos es para crecer. Amén. Entonces seguimos diciendo, la mente inconsciente esta parte ocupa la mayor parte de nuestra mente. Escuchen esto, contiene millones de experiencias desde nuestro nacimiento. ¿Hace cuánto nacieron ustedes, mis amados hermanos? Se oyen los lobos. Entonces miren, en la mente inconsciente están las experiencias desde nuestro nacimiento. ¿Alguien se recuerda cuando nació? Pero la experiencia ahí está. O sea, el hecho que tú y yo no nos recordemos no significa que no está. Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo de este tema, ni me acordaba. Pero ayer pidiéndole al Señor cuál era el tema para el discipulado, Él me lo trajo a la memoria. Pues ahí está. Ahí se van a dar cuenta ustedes de algo. De que hay experiencias ahí en el inconsciente que pueden venir y traerse al presente. ¿Para qué? Para poder desarrollarla después. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo,
Yo les comento rápidamente. Cuando yo estaba estudiando, yo quería ser arquitecto. No lo logré, por eso digo quería ser. Pero, ¿qué pasó con eso que yo quería hacer? No lo logré. Y porque no lo logré, eso desapareció. ¿No? Ahí está. En el inconsciente. Porque bendito Dios, no soy arquitecto, pero soy pastor. Amén. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Cuántas de cosas como esas que queríamos ser no las logramos? Y porque no las logramos, desaparecieron. No, ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desempolvarlas. Ahí se van a dar cuenta ustedes, mis amados hermanos, de que aquí en el inconsciente también hay memoria. Pero ¿qué es lo que hace esta memoria en el inconsciente? Trae las cosas del pasado al presente. Ahora ya bien, aquí el problema es que si las cosas que trae del pasado son malas, son negativas, me van a estorbar el presente también. Mi esposa predicó un día un tema, si no me acuerdo bien, ahí me corregís, pero si no mal recuerdo, creo que ella lo tituló reconquistando o recuperando nuestro futuro. Algo así fue, ¿verdad? ¿Sí? Recuperando nuestro futuro. Cuando yo escuché el tema, yo me quedé, pero ¿de qué está hablando? Recuperando mi... ¿Cómo? Así decía yo. Y no le entendía. Amén. Pero ahora lo logro entender mejor. De que miren, pues, cuando a mí me estorba en el presente el pasado, ¿cómo creen que va a ser mi futuro? El pasado me estorba en el presente. ¿Cómo va a ser mi futuro? Igual que el pasado. Amén. Porque si el pasado me estorba ahora en el presente, entonces el presente que estoy viviendo es igual a mi pasado. ¿Y cómo va a ser mi futuro? Igual a mi presente. Entonces cuando yo ahora entiendo, dije yo, o sea, ¿qué es lo que tenemos que recuperar nuestro futuro? Pero ¿cómo se recupera el futuro? Podría decir alguien, si ni siquiera lo he vivido, pues conquistando el pasado. ¿Para qué? Para que todo lo que ya pasó no nos estorbe en el presente y entonces en el presente estemos formando un mejor futuro. Y el pasado, dijo alguien por ahí, ya pasó de moda. Amén. El pasado se quedó en el pasado. ¿Por qué voy a tener necesidad de traerlo al presente? Porque cuando el alma está trastocada, ¿se imaginan ustedes? Yo conozco mujeres, sobre todo, yo las bendigo, mis amadas hermanas, pero sobre todo las mujeres que le dicen a su esposo, ¿te acordás que hace 50 años me hiciste, me dijiste, y eso yo no lo he podido olvidar? Hace en el siglo pasado fue. Yo creo que aquí todos somos del siglo pasado, a menos que alguien haya nacido en el 2000. Pero imaginen el siglo pasado y todavía le estorba. ¿Por qué? Porque ahí en el inconsciente, dice, están las experiencias desde nuestro nacimiento. Ahora imagínense, yo los bendigo el fruto del vientre también, y si no han tenido hijos, los bendigo. Amén. Pero ¿qué pasaría con un bebé que nace y no lo desea? Miren, ni ha nacido o nace y ya su inconsciente ya está siendo estorbado. ¿Cómo va a ir creciendo ese bebé si ni su papá lo quería, ni su mamá lo quería? Rechazado. El día de mañana, cuando vaya creciendo, va a ser y se va a convertir en una persona insegura. ¿Por qué? Porque aquellos que deberían de haberle dado seguridad no se la dieron. Miren, pues hablemos un poquito del rey David. El rey David, mis amados hermanos, la Biblia dice, él mismo dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué el rey David dice eso? Que su madre lo concibió en pecado. Puede ser de que, dice la madre, ¿verdad? De que la mamá se echó un tirito al aire y nació él. Probablemente, Isaí probablemente no es su padre.
O fue al revés. Isaí sí es su padre, pero su madre lo tuvo y lo abandonó. O sea, miren, desde el principio, desde el vientre, desde su nacimiento, rechazado por la madre y por el padre. Pues, él empieza a crecer, mis amados hermanos, ¿y quiénes lo rechazaron? Lo rechazan sus hermanos. Amén. Los hermanos, la Biblia muestra que no lo querían. El mismo padre lo rechaza. Llega el profeta Samuel y averiguar quién de los hijos de Isaí iba a ser el rey, y ninguno. Y yo me imagino, porque el profeta dice esto, dice, no nos iremos a sentar a la mesa hasta que no vea yo cuál de tus hijos es el rey. Yo me imagino que le dijo Isaí, bueno, mira, aquí están los 7, si ninguno de estos es, entonces vamos y comamos. Y el profeta dice, no me siento a la mesa hasta que no vea al último. Ya me acordé que tengo uno más, por allá anda, vayan a traerlo, está en San José, vayan a traerlo. Y cuando lo mira chiquitillo, porque la Biblia muestra que era pequeño, según los estudios dicen que medía aproximadamente 1,70, como 4 centímetros más que yo, a la par de Goliat, era pequeño, amén. Y cuando vio a Eliab, dice que vio un hombre hermoso, grande. Mano Arne se quedaba pequeño, grandote era, amén. Pero cuando mira a David de mi tamaño, este no. Pero ¿qué le dice el Señor? Cuando vio a Eliab, porque ¿qué era lo que andaba viendo Samuel? Estoy delante del ungido. Y el Señor le dice, no mires lo hermoso de su parecer, porque yo miro el corazón y a este lo he rechazado. Chiquito pero poderoso. Amén. Ok, estamos hablando del rey David. Lo rechazó su papá. El profeta lo mira y dice, ni modo, el Señor dijo, aunque sea este. Luego se lo llevan al reinado, se lo llevan al palacio. ¿Y quién lo rechaza? Ese no solamente lo rechazó, sino lo intentó matar 2 veces. ¿Quién? Saúl. Luego Saúl dice, el que mate a este gigante le doy a mi hija por esposa. Ahora voy a ser yerno del rey. ¿Quién lo rechaza? La esposa. Ahora viene y nacen sus hijos, aunque sean mis hijos que me amen. ¿Qué? Como 3 hijos le intentaron quitar el trono. ¿Quién lo amó entonces? ¿Saben qué significa David? David significa bien amado por Dios. Nadie lo amó. Pero el único que lo amó, ¿a dónde lo llevó? A que hasta el día de hoy no le haga falta uno de sus descendientes en el trono. Porque Jesús es el hijo de David, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué, mi amado hermano, si a nosotros nos rechazan? ¿Por qué nos marca el inconsciente? ¿Por qué nos marca el pasado? ¿Por qué nos marca el intelecto y ya no tenemos ganas de hacer nada? Porque no hemos logrado entender que aunque la Biblia lo dice, aunque padre y madre te dejaran, con todo eso Jehová te levanta. Entonces todo lo que tú y yo necesitamos, mi amado hermano, para que en el inconsciente las cosas del pasado no nos estén estorbando, es entender que Dios te ama. Y yo no sé si ese amor no te vale, mi amado hermano, no te es suficiente, pero suficiente con ese amor para demostrarle a Él cuánto le amas. ¿Cómo? ¿Cómo le demuestro a Él cuánto le amo? ¿Cómo le correspondo a Él el amor que Él sí tiene genuinamente por mí? Levantándote de esa silla y sirviéndole. Ay, pastor, pero es que la Biblia dice que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué más amor que el de Dios quieres? Es que yo quiero que usted me ame, pastor. Mi papá no me amó, mi mamá no me amó. Tranquilo, rey David, le voy a decir. Nadie lo amó, pero llegó a ser bien amado por Dios. Y por eso llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ya me detuve demasiado acá, mis amados hermanos. Entonces vean, en el inconsciente dice que están las experiencias desde nuestro nacimiento, pero no son recordables. Aquí se encuentran impulsos, tendencias, pensamientos incontrolables y recuerdos reprimidos. ¿Saben cómo es un recuerdo reprimido? Para poder poner un ejemplo acá en lo literal.
Como cuando uno deja, qué sé yo, esto es lo que se me ocurre, allá en Guatemala le decimos caldo de res. Yo a veces le digo a mi esposa caldo de restos. Aquí le dicen olla de carne. ¿Cómo le dicen allá en Nicaragua? Sopa de res. Todos los tres lo decimos diferente. Ok, ya sea que ustedes cocieron su caldo de res, su olla de carne o sopa de res, pero la dejaron ahí. Y al otro día, miren que le apareció ahí una manta así, una espuma. ¿Qué representa esa espuma? Que eso ya no está bueno, ¿verdad? Así son los pensamientos o los recuerdos reprimidos. Son cosas, mis amados hermanos, que si nos comemos esa olla de res, ¿qué va a pasar? Nos va a enfermar. Un recuerdo reprimido, un pensamiento, un sentimiento reprimido, algo, mis amados hermanos, que nadie sabe la tristeza que yo pueda llevar por dentro, eso es como una comida que se chupió, como una comida que para lo único que sirve es para tirarla. ¿Por qué? Porque el que se la coma se va a enfermar. Entonces aquí es cuando tú tienes que preguntarle al Señor o ser sincero con el Señor: Señor, yo tengo esto y esto y esto reprimido. Por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurre en el matrimonio. Aquel hombre, Señor, que dijo que me iba a amar, fue el que más me complicó la vida. Por ejemplo, eso puede ser un recuerdo reprimido. Y ese recuerdo reprimido es el que puede estar estorbando o impidiendo que tú te levantes a servir al Señor. Si Dios te ama, mi amor, ¿me voy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ministrarte el inconsciente. Miren, pues voy a decir esto: hay que ministrar el inconsciente, pero estando consciente de que nos tenemos que ministrar el inconsciente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, la mayoría de los seres humanos tienen cosas reprimidas y eso les estorba la vida, y esa es la principal razón por la cual la gente no crece, espiritualmente hablando y aún físicamente hablando. Algunos creen que, vean qué tremendo esto es lo que dicen los científicos, algunos creen que en el inconsciente anida el verdadero yo, desde una perspectiva espiritual. ¿Qué creen ustedes de ese comentario que hacen ellos? Que ellos creen que en el inconsciente anida el verdadero yo. Yo creo que es cierto, mis amados hermanos, porque hay muchas cosas, como ya lo acabamos de leer ahí, en el inconsciente que están reprimidas. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo hicimos que probablemente nadie sepa. Hay muchas cosas que ustedes y yo sufrimos que probablemente nadie sabe, pero ahí están. Y como se los acabo de decir, no porque la gente no sepa, no están ahí. Entonces yo creo esto, de que este problema en el inconsciente relacionado al pasado y al intelecto es el que lamentablemente nos ha formado el verdadero yo, cuando probablemente es ese yo esté reprimido, cuando probablemente yo no nací para ser reprimido, yo nací para ser un libertador. Miren, la Biblia muestra que Dios, mis amados hermanos, escogió a Moisés desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para ser un libertador. ¿Por qué digo que lo escogió desde el vientre de su madre? Porque cuando él nació, Faraón levantó el edicto que mataran a todos los niños, pero lo mataron a él. Miren, es que Dios es demasiado bueno, mis amados. No solamente no lo mataron, sino se lo llevó a Faraón para que lo criara. Miren qué Dios tenemos, mis amados hermanos. No solamente no lo pudo matar, sino que Faraón le pagó todo. Pero ¿quién lo amamantó? La mamá. Ok, Moisés venía para ser un libertador. Pero ¿por qué Moisés dice que era tartamudo? Yo se los he dicho a ustedes. ¿Por qué era tartamudo? ¿Qué es lo que hace, lo que más hace un niño, digamos hasta un año? Lo que más hace es, aparte de ensuciar pañales, ¿no saben qué es lo que más hace un niño? Llorar. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo no sé mi esposa cómo le hacía, pero ellos lloraban y ella decía: tiene sucio el pañal.
Y otro llanto, tiene hambre. Otro llanto, le duele el estómago. Y yo, pero ¿cómo le hace? Yo a todo el llanto, cállate. No, sombrón. Yo a todo el llanto lo estaba callando, pero ella no. Tiene esto. Y le hacía, se quedaban callados. Amén. Ok. Entonces, ¿qué pasó con Moisés, mis amados hermanos? Llega un hombre de 80 años, vean, 80 años, y el Señor lo llama a los 80 años y le dice, vas a ser el libertador. Y le dice, no puedo porque yo soy tartamudo. Mira, mudo o no, te voy a usar. Ok, pero ¿por qué era tartamudo? Porque cuando de bebé lloraba, ¿qué hacían los papás para que no lo descubrieran? Porque la Biblia dice que tenía 2 meses cuando lo mandaron en el río. O sea, 2 meses lo tuvieron oculto. Entonces, ¿qué hacían cuando lloraba? ¿Qué tapaban la boca? Lo ministraron y llegó a ser un hombre de 80 años con la boca tapada. Por eso era tartamudo. Tanta fue su insistencia que le dijo, Señor, yo no puedo llegar y hablarle a Faraón. No puedo. Está bien, te voy a levantar a Aarón. Y Aarón va a hablar, pero yo contigo voy a hablar. Aarón será como tu boca, pero tú serás a él como Dios, le dice. O sea, tartamudo y todo, pero lo hizo. ¿Y cuántos años tenía? 80. ¿Alguno de ustedes tiene 80? No, pastor, pero sí soy tartamudo. Tartamudo y viejito lo usó. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la clave está en que ustedes y yo seamos sinceros con el Señor. Señor, yo tengo este sentimiento reprimido. Señor, a mí me amargó, me ató, me estorbó este acontecimiento. Pero miren, la mente inconsciente guarda experiencias profundas e inaccesibles. Vean, pues acá lo que está en la pantalla ahorita es el significado. Todavía tengo 9 minutos, mis amados, de la palabra nous. Lo que significa es intelecto, es lo que está como en rosado. Esos son los significados de la palabra nous. Significa intelecto, sentimiento, voluntad y el asiento de la conciencia reflexiva. Yo nada más tomé 4 significados. ¿Qué significa la mente nous? Intelecto, sentimiento, voluntad y el asiento de la conciencia reflexiva. Entonces, en esta mente, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hay? Está el intelecto, están los sentimientos. Esto no está aquí escrito en lo que traje, están las emociones también, pero también está la voluntad y está, escuchen esto, el asiento de la conciencia reflexiva. Eso es lo que está en la mente nous y esa es el alma, mis amados. Entonces, miren esto. El intelecto es la capacidad de comprender, analizar y entender el mundo que nos rodea. Pero en el intelecto hay algo que se llama afectividad y memoria. El intelecto también tiene memoria. Vean esto. La afectividad, dice que es experimentar sensaciones y sentimientos que afectan nuestro estado de ánimo. Entonces yo no sé, mis amados hermanos, pero yo conozco personas que, por ejemplo, si llueve, les cambia el ánimo. Si está nublado, les cambia el ánimo. Si está soleado, les cambia el ánimo. Si están en su casa, les cambia el ánimo. Si van a la playa, les cambia el ánimo. Según el lugar en donde estén, así es su ánimo. Si están solos, un estado de ánimo. Si están acompañados, otro estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que tienen trastocado? El intelecto, el área de el afecto. Amén. ¿Y qué es la afectividad? Experimentar sensaciones y sentimientos que afectan nuestro estado de ánimo. Entonces, mi amado hermano, que Dios nos ayude, pero lamentablemente en la vida hay muchas cosas que pueden afectar nuestro ánimo. Y si tú te encuentras con una de esas cosas o de esas personas, no permitamos que nos afecte el ánimo. Porque si nos afectan el ánimo, nos afectan el alma, y un alma afectada es un alma trastocada. Y como tal, un alma trastocada pierde la esencia con la que Dios lo creó. La creó. Pero miren, aquí está lo que les decía.
Y en el intelecto tiene memoria, pero la memoria que utiliza el intelecto dice que es utilizar el pasado en el presente. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, no hemos sido estorbados por el pasado? Imagínense, nosotros nos venimos de Guatemala para Costa Rica. ¿Cómo nos podría estorbar el pasado? Que los problemas que estén pasando en Guatemala me estorben a mí también. No, hombre, ya. Que fuera feria, decimos allá en Guatemala. Y que fuera chiste. Si ya me vine. Y todavía me dieron una profecía que me dijeron, dice el Señor, que bien hiciste en venirte y que quemes tus barcos, me dijo. Al poquito tiempo se quemaron 2. Así es. Todavía tengo otros por quemar, pero el Señor marcará el tiempo, ¿verdad? Entonces, si ustedes y yo ya estamos en un lugar diferente, por ejemplo, cada uno de nosotros venimos de diferentes congregaciones. ¿Cómo me podría estorbar el pasado en el presente? Que lo que a mí me hicieron, por así decirlo, en la otra iglesia donde estaba, me lo hacen aquí también. Que como yo actuaba en la otra iglesia, así voy a actuar en esta también. No, ya no se puede. Si así fuera, ¿qué nos demuestra esto? Que tu intelecto está afectado, está trastocado. El Señor le dijo a varios en la Biblia que los llamó. Menciono 2 ejemplos. Cuando el profeta Elías llama a Eliseo, dice en la Biblia que ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Agarró el buey que tenía y lo mató y se lo dio a toda la gente. Le dijo, déjame, me voy a despedir de mis padres, y se fue. Ahí se lo resumí. El Señor llama a un hombre rico y le dice, ven y sígueme. Y le dice, pero mire, tengo tal y tal riqueza. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia que hizo el hombre rico? Se fue muy triste porque era mucho lo que tenía. Llama a otro y le dice, ven y sígueme. Y le dice, está bien, yo te voy a seguir, pero deja que mis padres se mueran. Y la Biblia no muestra que los padres estuvieran enfermos. Imagínense si era de aquellos viejitos de antes que no se mueren, hermano. 110 años y no hay poder humano que los mate. Amén. ¿Cuándo lo iba a seguir? Le dice a otro, los convida a las bodas del Cordero. Y dice, no, tengo que ir a trabajar. No puedo. Acabo de casarme y tengo que ir a ver a la novia. Otro dice, no, acabo de comprar unos terrenos y tengo que ir a verlos. Entonces todo esto acontece cuando en el intelecto está estorbado y se trae el pasado al presente. O sea, si en este momento, mis amados hermanos, el Señor permite, por diferentes situaciones, cada uno de nosotros, que estemos aquí, vivamos felices acá, disfrutemos lo que el Señor nos ha dado, y el pasado, pues que se quede ahí. Y si por algún momento, por algún motivo, por alguna razón o circunstancia me recuerdo del pasado, que sea solo para recordarme de dónde el Señor me sacó y hacer misericordia con aquellos que están en el mismo agujero que yo. Nada más. Amén. Tengo que terminar, pero no quiero. Entonces tengo 2 minutos todavía aquí para la hora en completa. Yo creo que he cerrado temprano ya. Sentimiento. ¿Qué significa la palabra nous? Sentimiento. O sea, miren, aquí en el nous, en el alma, están los sentimientos. Sentimiento. Los sentimientos pueden ser, miren qué tremendo, escuchen qué tremendo. Los sentimientos pueden ser alegres, tristes o dolorosos. ¿Y qué tiene que ver con cómo puedo decirlo? ¿Qué tiene que pasar para que yo tenga un sentimiento alegre? ¿Qué tiene que pasar para que tenga un sentimiento triste o doloroso? Pues para que sea alegre, algo alegre, para que sea triste, algo triste, y para que sea doloroso, algo que me duela. Simple, ¿va? Pero miren, o sea, los sentimientos alegres, tristes o dolorosos, cuando son sanos los sentimientos, contribuyen a la felicidad y al equilibrio emocional. O sea, cuando tú y yo, mi amado hermano, andamos enojados, andamos tristes, andamos adoloridos, algún sentimiento no está sano. ¿Y saben qué es lo tremendo con la falta de sanidad del alma? De que una persona con falta de sanidad en su alma no entiende las cosas de la palabra y por lo tanto no puede crecer.
Porque la Biblia dice que cuando el sembrador salió a sembrar, la tierra, la semilla que cayó en buena tierra, esa palabra buena significa sana. O sea, ¿por qué esa tierra dio fruto? Porque era tierra sana. Entonces, si tú y yo, mi amado hermano, andamos todos, miren, me voy a avanzar, perdónenme que les deje esto aquí, pero quiero dejarles esto. Escuchen esto. Una persona que tiene su alma nous trastocada, entiéndase, es trastocada en el inconsciente, por el pasado, y en el intelecto va a actuar de esta forma: ininteligible, incomprensible, con pasividad, desinterés, indiferencia, desidia, pasividad, dejadez, falta de voluntad, abandono. Y yo cuando vi este significado pensé que era broma, por eso fui a buscar el significado. Dice boludez. ¿Y qué es boludez? Dicho, acción o dicho estúpido. Mezcla de ideas, cobardía, pero no aquella que decía esa cobardía de... Ustedes la saben, ¿no? Confusión, falta de claridad e irreflexión. Ya, una persona que tiene su alma nous trastocada, entiéndase que el pasado le estorba, el intelecto le estorba y el inconsciente le estorba, actúa así. Hablemos de nada más una: confusión. No sabe ni qué hacer. Quiere hacerlo, pero no, qué pena, qué miedo, qué vergüenza. Ay, no, yo no. Confusión. ¿Por qué? Respóndanme y termino. Si no me responden, sigo. Porque tiene el alma trastocada. O sea, estas cosas, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que verlas, tenemos que percibirlas. Amén. Yo miro como que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa anda boludez. ¿Por qué? Porque anda con acciones o dichos estúpidos. A veces mi esposa dice: es que ustedes solo de debilidades hablan. O sea, cuando miren que solo tonteras hablan, boludo. Ahí de los argentinos, ¿verdad? Pero yo dije, pero eso pensé yo que era una broma, mis amados, pero no, fui a ver y sí, esa palabra boludez significa acción o dicho estúpido. Yo miro como que aquel anda algo estupidín, tiene su alma afectada. ¿Y qué hay que hacer? ¿Se la voy a afectar más para que termine de ser? No, ¿qué hay que hacer? Ir delante del Señor y ministrarse en este punto el inconsciente. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Miren, quisiera seguir, no crean que ya voy a terminar, todavía tengo mucho que hablarles de esto, pero otro día, porque hoy sí ya se me fue el tiempo, ya me pasé 2 minutos. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis hermanos, hermanos.